Story time. Evangelio de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl Teonahuatili. Vida y enseñanzas del maestro tolteca tomadas de las fuentes originales. Autor Frank Díaz. Muchas de las historias que usted encontrará en este libro han sido tomadas textualmente de las fuentes. Otras han sido reconstruidas comparando las diversas versiones fragmentarias que nos quedan. Un grupo de ellas procede de las leyendas que aún circulan por la zona de Tepoztlán, en Morelos. Los textos filosóficos atribuidos a Quetzalcóatl fueron traducidos y adaptados de los huehuelatolis, antiguas palabras de los mayores recopilados por diversos cronistas. La mayor parte de los textos poéticos pertenece a los manuscritos conocidos como cantares y romances de los señores de Nueva España. Esta es una nota biográfica en la cual el autor dice: mi intención no fue dar una imagen textual de un evento histórico, sino apegarme lo más posible al espíritu de los mitos y leyendas, sobre todo dar a conocer en una adaptación entendible la belleza de la literatura mesoamericana. En segundo lugar, es mi propósito desmitificar la imagen del gran instructor indoamericano, en el cual algunas personas poco informadas han pretendido ver un náufrago vikingo, un misionero cristiano o incluso un extraterrestre. Quetzalcóatl es el cuarto de una serie de avatares de raza indígena, cuyo advenimiento estuvo ocurriendo de modo cíclico en México y zonas vecinas desde hace al menos 5.200 años. Por ello recibe los nombres cronológicos de Nahuatl, el cuarto, y Naxitl, cuarto paso. Según la tradición, nació en Michelaco, Barranca del Pez, un lugar cercano al pueblo de Amatlán, en el actual estado de Morelos, en mayo del 947 después de Cristo, año del Che-Acatl del calendario nahuatl, cuando ocurrió el paso cenital del sol en esa latitud. Fue iniciado como sacerdote en Xochicalco, lugar donde estudió durante 13 años. Posteriormente pasó otros 4, preparándose como estadista en la ciudad de Tulancingo. Llegó a ser rey sacerdote en Tula, donde su intenso y corto reinado produjo huellas duraderas. Enfrentado al conflicto entre sus deberes civiles y su llamado espiritual, Che-Acatl provocó el disgusto de las autoridades de Tula, teniendo que marchar como exiliado a Chichén Itzá. Después de una fecunda labor en esa ciudad, marchó a Cholula, donde se desempeñó como profeta hasta el final de su vida terrestre. A comienzos del año 1000 de la era cristiana, subió a un sitio cercano a la cima del monte Orizaba y se prendió fuego. Sus seguidores pretendieron ver en ella una señal de su ascenso al cielo. Sin embargo, pocos días después apareció nuevamente por el rumbo de la costa. Fue entonces cuando pronunció la famosa profecía de su retorno y, arrojando su capa bordada de serpientes al océano, marchó sobre esa balsa al rumbo oriental. Solo a partir de ese momento fue aceptado como un Quetzalcóatl. La semejanza entre la vida de Che-Acatl y la de otros grandes próceres de la humanidad, particularmente Jesús, Buda y Krishna, no debe ser atribuida a la influencia cultural. Es producto del estado de conciencia en que vivieron estos personajes. Los elementos típicos del mito de los avatares aparecen en el arte indoamericano desde tiempos muy remotos y demuestran que la psicología humana es sustancialmente igual en todas partes. Che-Acatl dejó instituidos algunos reglamentos para sus discípulos en el Teomotzli, libro sagrado de los nahuas. Este texto predicaba un culto humanista, incruento, de elevación espiritual a través del trabajo y la meditación. Durante los tiempos que siguieron, sus enseñanzas fueron puestas a dura prueba, pero de algún modo sobrevivieron y quedaron recogidas en lo fundamental gracias al trabajo de los cronistas de Indias. Che-Acatl es un nombre propio que significa uno, caña. En cambio, Quetzalcóatl es un título genérico que tiene 3 traducciones literales:
serpiente emplumada, serpiente acuática fecundadora y doble precioso. Este título equivale entre los pueblos precolombinos de México al griego Cristo, al hebreo Mesías y el sánscrito Avatar. Primera parte. Nuestros padres y abuelos nos dicen que Él nos creó, Él, cuyas criaturas somos, nuestro Señor Quetzalcóatl, también creó los cielos, el sol y la divina tierra. Capítulo 1. Profecía del anciano Huemán. Año 7, Cuatl, 40 a.C. Quiero hablaros del anciano Huemán, astrólogo y profeta que vivió hace muchos siglos, quien a la edad de casi 300 años se sintió morir, y reuniendo todas las historias que tenían los toltecas desde la creación del mundo hasta su tiempo, las hizo escribir en un libro donde se relataban todos sus trabajos y prosperidades, la vida de sus reyes, sus leyes y buen gobierno. Escribió todas las sentencias de la antigua sabiduría, las metáforas y la filosofía, y todos los que en su tiempo se sabía de astrología, arquitectura y artes secretas. Y tras hacer un compendio de todo, selló el libro y lo intituló Teomotzli. Teomotzli significa libro divino. Predijo Huemán que transcurrido un milenio desde su muerte, la palabra milenio expresa el sentido del término nahuatl Wei Sipoli, gran atadura de años, periodo que es de 20 siglos nahuas, o sea, 1400 años. Este parece haber sido el tiempo en calendario asignado a los retornos de Quetzalcóatl. Retomo. Predijo que había transcurrido un milenio desde su muerte, habría de asumir el trono un señor con la voluntad de unos y contra la de otros, que ostentaría ciertas señales en el cuerpo, siendo la principal sus abundantes cabellos, con los cuales la naturaleza formaría una tiara en torno a su cabeza, desde el vientre de su madre hasta su muerte. Asimismo que habría de ser barbado y tendría el aspecto de un dios. Profetizó además la conducta de su vida, la cual sería al principio muy justa y sabia, mas hacia la mitad necia y desventurada, por cuya causa los de su nación padecerían grandes castigos procedentes del cielo, y se levantarían contra él ciertos sacerdotes que le harían huir hacia el sur. Consumada esta señal, comenzaría la destrucción de los toltecas. En aquel tiempo, las mujeres principales se darían a excesos carnales, y los sacerdotes de los templos romperían sus obligaciones y se entregarían a riñas e idolatría, llegarían a derramar sangre humana en los altares. Por todo esto la tierra, airada, les negaría el sustento y los arrojaría lejos, los castigaría con rayos, heladas, granizos y fuego, e incitaría contra ellos cruentas guerras con que se acabarían entre sí. Después de esto, ese señor habría de regresar de su viaje en condición de Dios, y de este modo sería reconocido por todos. Estas cosas llegó a saber Huemán gracias a sus conocimientos de Tonalámatl, y con el tiempo fue voluntad divina que todo sucediera. El Tonalámatl es el libro de los días y es un manual de astrología empleado por los sacerdotes mesoamericanos. Muy bien. Aquí termina la lectura de esta noche. Espero que les haya gustado. Una pequeña introducción. Mañana continuamos. Dulces sueños.